Ella solo finge ser amada. Esa fue la frase que lo destrozó todo, y la risa de mi padre fue el martillo que la clavó. La música era suave, el champán frío, las risas flotaban sobre las mesas brillantes como confeti en el aire. Desde fuera, mi boda parecía un sueño, pero por dentro, a solo unos metros de la mesa del pastel, algo afilado e invisible me desgarró en un instante. No se suponía que lo escuchara. Solo estaba caminando de regreso a la mesa principal para comprobar si los camareros estaban listos con el pastel, pero me detuve en el peor momento imaginable. Solo finge ser amada, le dijo Janice, mi madrastra, a mi tía Marlene. Ni siquiera estaba susurrando. Su voz resonaba como siempre lo había hecho, dulce, clara y llena de veneno azucarado. Luego, mi padre, el hombre que solía subirme a sus hombros y hacerme girar por el suelo de la cocina como si estuviéramos bailando en nuestro propio y pequeño salón de baile, se rió. No una risa incómoda, una risa real, divertida. Tiene suerte de que él siquiera se haya presentado, añadió, haciendo girar el vino en su copa como si estuviera comentando el clima. Me quedé paralizada a pocos metros de distancia, completamente visible pero completamente invisible. Estaba con mi vestido de novia, mi nombre en las invitaciones, mi mano, la misma en la que Oliver había colocado un anillo hacía tan solo unas horas, y sin embargo, en ese momento, sentí como si no existiera. Se me cortó la respiración y de repente las luces se sintieron demasiado brillantes, la habitación dio vueltas un poco, los invitados seguían sonriendo, los brindis continuaban tintineando, pero no podía oír nada excepto esa frase repitiéndose una y otra vez como una melodía cruel, solo finge ser amada. Por un momento, me quedé completamente quieta, tratando de mantenerme firme. Mi mano agarró el respaldo de una silla cercana con tanta fuerza que sentí el borde clavárseme en la palma. Quería gritar, quería marchar hacia allí y exigirles que se explicaran, pero sobre todo quería desaparecer, porque esto no era solo un comentario mezquino, eran ellos, mi padre y mi madrastra, tomando mi día más sagrado y usándolo como un arma, y cortaba más profundo que cualquier insulto. No siempre fue así. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que yo era la niña de los ojos de mi padre. Me trenzaba el cabello antes de la escuela con dedos torpes y leía Buenas noches, Luna con voces ridículas solo para hacerme reír. Recuerdo la calidez de su brazo a mi alrededor en los cines, como siempre me compraba palomitas de maíz con mantequilla extra, incluso cuando mamá decía que era demasiado. Yo era su niña, su sombra, su mundo. Luego mamá murió. Yo tenía 13 años. El dolor no nos golpeó a todos a la vez, se filtró como el agua a través de las grietas, pero el cambio en mi padre fue rápido. Dejó de hablar tanto, dejó de mirarme como solía hacerlo, y 6 meses después, Janice se mudó. Era refinada y educada, con ojos azules helados y una postura perfecta. Su hija Calle era 2 años mayor que yo, siempre vestida con las últimas tendencias, siempre diciendo lo correcto para hacer reír a los adultos. Y así, nuestra casa se convirtió en un escenario, y yo era el extra de fondo olvidable. Janice nunca necesitó ser cruel en público. Manejaba la sutileza como un bisturí, una mirada, una pausa, un comentario como, oh, no me di cuenta de que ese vestido todavía estaba en rotación o algunas chicas simplemente no son oradoras naturales. Y mi padre, él nunca la detuvo, nunca me defendió, simplemente la dejó borrarme de su vida pieza por pieza. Pero me quedé. Me mantuve alejada de los problemas, me mantuve educada, me mantuve pequeña. Me decía a mí misma que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente callada, lo suficientemente obediente, tal vez él encontraría el camino de regreso a mí. Nunca lo hizo. Y, sin embargo, en algún lugar dentro de mí, un ingenuo destello de esperanza permanecía. Pensé que tal vez en este día las cosas serían diferentes. Se supone que las bodas son sanadoras, ¿no? Un nuevo comienzo, una razón para que las familias se reúnan. Creía, estúpidamente, que el peso del encaje blanco y las promesas sería suficiente para sacudir algo en el corazón de mi padre. No lo fue. Se sentó junto a Janice, erguido y silencioso, bebiendo vino y asintiendo con la cabeza a los invitados como si toda esta celebración fuera una formalidad a la que se había visto obligado a asistir. Y cuando llegó el momento en que pensé que podrían verme como era, radiante y elegida, se rió de mí, de mi amor, de la idea de que alguien pudiera realmente quererme. Debería haberme marchado, debería haber montado una escena, volteado una mesa, gritado por el micrófono y contado a todos lo que acababan de decir, pero no lo hice,
porque no es quien me han enseñado a ser. Toda mi vida he sido la que suaviza las cosas, la que mantiene la paz, la que sonríe a través del dolor. Así que le sonreí al fotógrafo que pasaba, murmuré algo sobre tomar aire fresco y salí. Me paré en el patio trasero con mis tacones y velo blancos, rodeada de luces de guirnaldas y hiedra, sintiéndome como un fantasma en mi propia historia. Y la verdad es que no solo estaba de luto por lo que dijeron, estaba de luto por lo que podría haber sido, de luto por la idea de que en algún lugar profundo todavía quería que me amaran, todavía esperaba, incluso el día de mi boda, un momento de reconocimiento, una palabra amable, un simple «te ves hermosa». Pero nunca llegó. Adentro, la música cambió, alguien estaba anunciando los brindis. Mi cuerpo se giró hacia la puerta automáticamente, entrenado para seguir actuando, pero antes de volver a entrar, miré a través del cristal y vi a Oliver. Se estaba riendo con mi primo, una copa en la mano, la cabeza inclinada de esa manera que siempre lo hace cuando está realmente escuchando. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. No sabía que acababa de oír a mi propio padre reírse de la idea de que yo era amable. No sabía que me estaba desmoronando por dentro. Pero en unos minutos lo sabría, y todo cambiaría. Algunas heridas no gritan, susurran. Se asientan silenciosamente en los rincones de la alegría, esperando el día perfecto para sangrar. La mañana de mi boda parecía sacada de un cuento de hadas. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas en suaves cintas, mis damas de honor zumbaban a mi alrededor como abejas en batas de seda, sujetando rizos, ajustando tirantes, rociando nubes de perfume en el aire. La habitación olía a rosas y nervios. Todos sonreían. Todos excepto la parte de mí que todavía contenía la respiración. En la superficie, estaba radiante. Mi vestido era exactamente como siempre lo había soñado, simple, elegante, con encaje a lo largo del escote y una cola que flotaba cuando caminaba. Mi maquillaje era suave, mis labios teñidos de rosa, pero ninguna cantidad de brillo podía cubrir el dolor en mi pecho. Porque Janice ya estaba en la habitación. Había llegado temprano, demasiado temprano. Entró como si fuera la dueña del lugar con un vestido que, para cualquier persona razonable, era casi blanco, pero que ella insistía en que era champán, no demasiado cerca del blanco, por supuesto, lo suficientemente cerca. Sus tacones resonaban contra los pisos de mármol, y antes de que pudiera decir una palabra, se había apoderado de mi silla de maquillaje. Se sentó, cruzó las piernas y sonrió al espejo como si este fuera su día. «Oh, cariño», dijo dulcemente, apartando un mechón de cabello de mi hombro, «esperemos que no llores demasiado durante los votos. El rímel a prueba de agua solo hace tanto». Sin felicitaciones, sin calidez, solo la agudeza habitual envuelta en seda y azúcar. No respondí, solo asentí y me senté en el borde del sofá mientras mi estilista se apresuraba a encontrar un ángulo diferente para trabajar. Janice bebió una mimosa y criticó los arreglos florales como si los hubiera diseñado ella misma. Luego, justo a tiempo, llegó Calle. Calle, la hija que recibió el oro, la que siempre había sido invitada a sentarse en el asiento delantero, la que nunca usó ropa usada, la que tenía zapatos nuevos cada otoño mientras yo aprendía a coser los míos. Respiró hondo, abrazó a Janice y me dio un asentimiento que aterrizó en algún lugar entre lo educado y lo forzado. Le devolví la sonrisa. Me había vuelto muy buena en lo educado y lo forzado. Pasó una hora. Me las arreglé para colarme en mi propia silla de maquillaje. Respiré hondo, tratando de concentrarme en la sensación del rímel rozando mis pestañas en lugar de la opresión en mi garganta. Fue entonces cuando entró mi padre. No llamó, no se detuvo, no sonrió. Simplemente escaneó la habitación como si estuviera buscando salidas de incendio. Sus ojos se posaron en mí, y por primera vez en toda la mañana, esperé que algo, cualquier cosa, aterrizara detrás de ellos. Se acercó, se enderezó la corbata y dijo, «Bueno, ¿te ves lista?» No hermosa, no radiante, no estoy orgulloso de ti, solo lista, como si estuviera a punto de dar una presentación trimestral, no de prometer mi corazón al amor de mi vida. Quería decirle cuánto significaba este día para mí, quería alcanzar algún hilo compartido del pasado, algo para demostrar que una vez habíamos sido más que extraños educados, pero él ya estaba siguiendo adelante, ya preguntando dónde estaba su boutoniere. Mientras mi maquillador terminaba, capté mi propio reflejo y me quedé paralizada. Me veía perfecta y, sin embargo, nunca me había sentido tan insuficiente.
No era solo la presencia de Janice, no era solo el frío desapego de mi padre, era la sombra que habían proyectado durante años. Años que pasé tragándome el dolor para mantener la paz, años de ignorar las indirectas en la mesa, años de ver a Calle elogiada mientras yo era pasada por alto. Pensé que había enterrado todo eso, pensé que había construido algo lo suficientemente fuerte como para sostenerme, pero incluso hoy encontraron la manera de recordarme mi lugar, y no era el centro del escenario, era a un lado, sonriendo en silencio, fingiendo no darme cuenta. Mientras estaba cerca de la ventana esperando la señal para bajar las escaleras, metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña foto que guardaba doblada en mi billetera, mi madre y yo. Yo tenía 7 años, estábamos horneando juntas, con harina en la nariz, las manos pegajosas, los ojos riendo. Ella había sido la única que me veía por completo, que me hacía creer que era suficiente, exactamente como era. Murió repentinamente, un aneurisma. Un día estaba tarareando en la cocina, al siguiente se había ido. Y en el vacío que dejó atrás, Janice intervino como si hubiera estado esperando la oportunidad. Menos de un año después, compartía casa con una mujer que criticaba todo lo que vestía, todo lo que decía y todo lo que era, y un padre que no decía nada. Lo dejó pasar. Aún en ese vestidor, en ese momento, me recordé a mí misma por qué estaba allí, Oliver. Él me había visto de maneras que nadie más lo había hecho. Desde el día que nos conocimos en una recaudación de fondos sin fines de lucro, había sido gentil, curioso y amable. Conectamos instantáneamente, no a través de fuegos artificiales, sino a través de una especie de reconocimiento silencioso. Oliver nunca necesitó que me probara a mí misma. No calculaba mi valía, simplemente me amaba por completo, sin condiciones. Y es por eso que podía respirar de nuevo, es por eso que volví a guardar la foto en mi bolso, me erguí y bajé las escaleras cuando llamaron mi nombre. Mientras estaba al borde del pasillo, con el ramo en la mano, crucé miradas con Oliver. Estaba parado bajo un dosel de rosas blancas, sus ojos vidriosos, su sonrisa inquebrantable. Por un momento, todo el ruido se desvaneció. Janice no importaba, mi padre no importaba, incluso el dolor dentro de mí se atenuó bajo el peso de su mirada, porque él me vio a mí, no a la versión pulida, no a la hija que luchaba por la aprobación, solo a mí. Y, por primera vez en días, tal vez en años, creí que eso era suficiente. Pero no sabía lo que venía. No sabía que incluso después de los votos, las risas y las lágrimas, Janice encontraría la manera de retorcer el cuchillo una vez más. No sabía que mi padre se reiría mientras yo estaba a poca distancia, como si los últimos 20 años de tratar de complacerlo hubieran sido una actuación trágica. No sabía que al final de la noche algo en mí se rompería, no en amargura, sino en claridad. Y no sabía que Oliver, el hombre que me amaba en silencio, pronto encontraría un micrófono y se aseguraría de que toda la habitación finalmente escuchara la verdad. Las heridas más crueles no se gritan, se susurran al borde de la alegría, diseñadas para sonar como nada, pero destinadas a cortar lo suficientemente profundo como para dejar cicatrices para siempre. La recepción brillaba, la luz de las velas parpadeaba en altos cilindros de cristal, tarjetas de lugar con bordes dorados y nombres escritos a mano se alineaban en cada mesa, los invitados chocaban copas, las risas rebotaban como suaves ecos contra las paredes. Por un tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. El lado de la familia de Oliver llenó la habitación con una cálida calidez, su tía lloró durante los votos, su pequeño primo bailó en calcetines. Cada brindis de sus parientes estaba lleno de la clase de orgullo silencioso que solía soñar con recibir. Pero sentada a la mesa principal, a solo 2 sillas de distancia, estaba la sombra que no podía sacudirme, Janice. Se sentó allí como una reina sin reino, piernas cruzadas, manos listas, copa de champán siempre llena, apenas tocando sus labios. Su presencia era un escalofrío constante en una habitación por lo demás dorada. Sonreía, pero no para mí, se reía, pero nunca cuando era mi turno de hablar. Junto a ella, mi padre, rígido, silencioso, presente en cuerpo, ausente en alma. Traté de ignorarlo, agradecí a los invitados, posé para fotos, giré con Oliver en un giro lento y torpe que nos hizo reír a los dos. Me dejé llevar momentáneamente por el ritmo de la celebración hasta que llegó la hora del pastel. Estaba caminando de regreso después de ver al fotógrafo cuando me detuve detrás de la mesa, a solo unos metros de donde estaba sentada Janice. Ella no me vio, pero yo la vi inclinarse.
Inclinó la cabeza hacia la tía Marlene, una de las pocas personas del lado de mi madre que se había presentado, y con una voz como escarcha vestida de seda, dijo claramente: «Solo finge ser amada. Es todo para mostrar». Una pausa, luego risas, pero no solo las de ella. Mi padre se rió, no un bufido, no una tos disfrazada de risa, una risa divertida con todo el cuerpo, como si hubieran compartido una broma privada sobre mí. «Tiene suerte de que él siquiera se haya presentado», añadió, moviendo la cabeza. Algo dentro de mí se rompió. No los confronté, no grité, no lloré. Salí en silencio, controlada, porque eso es lo que las hijas como yo aprenden a hacer. El aire afuera era más fresco, una suave brisa agitaba las hileras de luces que se mecían sobre el patio. Me paré cerca de la barandilla, con los dedos agarrando el borde, tratando de respirar sin temblar. Y en ese momento ya no era una novia, era una niña de 13 años otra vez, sentada en lo alto de las escaleras, escuchando a mi padre decir: «Necesita endurecerse», cuando Janice me regañaba. Era una niña de 15 años viendo a Calle desenvolver un abrigo nuevo mientras le agradecía a Janice por las botas usadas que me apretaban los dedos de los pies. Era la niña que seguía encogiéndose con la esperanza de que alguien se diera cuenta. Nadie lo hizo nunca. Pero esta vez alguien lo hizo, Maya. Estaba parada justo dentro de la entrada, con la cara blanca de furia, las manos apretadas en puños a los costados. Había oído todo, todo. Nuestras miradas se encontraron. Ella dio un paso determinado hacia adelante, con la boca abierta, lista para atacar a Janice con la clase de rabia que nunca había tenido permiso para liberar. Pero negué con la cabeza, un ligero gesto, apenas perceptible. «No, no aquí, no ahora». Ella dudó, luego retrocedió. Sus ojos no se apartaron de los míos, pero obedeció, porque Maya entendió que esta era mi historia para terminar. Mi silencio no era rendición, era supervivencia, un tipo diferente de fuerza. Adentro, la música se suavizó, el maestro de ceremonias se estaba preparando para la siguiente ronda de discursos. Sabía que tenía que volver, no podía quedarme al margen de mi propia boda. Justo cuando me volví para entrar, vi a Calle. Estaba parada en el rincón más alejado de la habitación, cerca de la mesa de bebidas, con un vaso de agua en la mano, sola, observando. Nuestras miradas se encontraron brevemente. No sonrió, no apartó la mirada. Había algo más allí, algo enredado e incierto. Calle no había dicho una palabra en todo el día, no se había reído con Janice, no había hecho indirectas ni había jugado su papel habitual de hija favorita. Había estado callada, pero en sus ojos lo vi, ella también lo había oído, y no le había gustado lo que había oído. Aún así, no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud. Su silencio, un tipo diferente de grito. De vuelta en la mesa, alisé mi vestido y forcé otra sonrisa. Oliver se volvió hacia mí instantáneamente, el ceño fruncido entre sus cejas se tensó. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Asentí. Solo necesitaba aire. No insistió, nunca lo hacía, pero algo en él cambió. Lo vi, la forma en que apretó la mandíbula, la forma en que su mano se curvó ligeramente contra el mantel. Sabía que algo andaba mal. No sabía qué, pero lo sabía. El maestro de ceremonias golpeó el micrófono. Si alguien quiere compartir algunas palabras para los novios, ahora es su oportunidad. Aplausos educados, risas, historias de amigos de la universidad y vecinos de la infancia. Sonreí, reí en todos los lugares correctos, pero por dentro todavía estaba sangrando. Y junto a mí, Oliver estaba observando, esperando. Porque lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era esto: esta boda aún no había llegado a su clímax. El verdadero brindis, el verdadero punto de inflexión, la verdad aún estaba por llegar. Y el hombre con el que me casé, el hombre que había estado a mi lado en todo, estaba a punto de levantarse y decir lo único que había estado esperando oír toda mi vida. Algunas personas esperan toda su vida a que alguien las elija, otras esperan aún más a que alguien finalmente las defienda. Cuando volví a entrar al salón de recepción, llevaba mi mejor máscara, una suave sonrisa, los hombros rectos, los ojos secos. Nadie vio el temblor en mis dedos ni la forma en que mi respiración se cortaba en la garganta cada vez que veía la silueta de Janice por el rabillo del ojo. Nadie, excepto Oliver.
Me vio regresar a la mesa principal como alguien que descifraba un secreto. Tenía el ceño fruncido, su mirada no se apartaba de mi rostro, incluso cuando su hermano contó un chiste a su lado. Me senté a su lado, forzando un sorbo de agua para enfriar el ardor en mi garganta. Podía sentir su mano acercarse a la mía debajo de la mesa, rozando suavemente mis dedos. «¿Estás bien?», susurró, su voz un zumbido bajo. Asentí. Solo necesitaba aire. No insistió, pero tampoco apartó la mirada. El maestro de ceremonias golpeó el micrófono, su voz llenó el salón. «Si alguien quiere compartir algunas palabras para los novios, ahora es el momento». Las sillas crujieron, algunos invitados se pusieron de pie, risas ligeras siguieron a medida que las historias comenzaban a fluir, discursos dulces, divertidos y encantadores de amigos de la infancia y primos lejanos, momentos que deberían haber sido el punto culminante de la noche. Pero yo no estaba escuchando nada de eso. Estaba escuchando su voz, solo finge ser amada. Tiene suerte de que él siquiera se haya presentado. Se dará cuenta muy pronto. Y estaba escuchando su risa, la risa de mi padre, cortando el aire como un cuchillo. Mi mano tembló. Traté de esconderla debajo del mantel. Entonces, sin decir una palabra, Oliver se puso de pie. No hubo señal, ni brindis en la mano, ni sonrisa, solo movimiento, firme, tranquilo y deliberado. Besó la parte superior de mi cabeza suavemente y luego caminó hacia el micrófono. Extendí la mano instintivamente, agarrando su muñeca. «¿Qué estás haciendo?», susurré. No respondió, solo se inclinó y murmuró, «Confía en mí». La habitación se quedó en silencio, las conversaciones se detuvieron, los tenedores se congelaron en el aire. Janice inclinó la cabeza, curiosa pero despreocupada. Mi padre se enderezó en su asiento, con los brazos cruzados. Oliver se paró en el centro de todo, con las manos a los lados, la voz firme. «No planeaba hablar esta noche», comenzó, «pero algo me ha estado oprimiendo el pecho y no puedo quedarme callado». Una onda recorrió la habitación. La sentí, todos la sintieron. Respiró hondo, sus ojos recorrieron a los invitados, pero se detuvieron deliberadamente en mi padre, luego en Janice. «No me casé con Aura porque sea perfecta», dijo Oliver. «No me enamoré de ella porque fuera fácil o conveniente o porque necesitara llenar un espacio». Hizo una pausa, el aire se cargó de anticipación. «Me casé con ella porque es real, porque es más fuerte que nadie que haya conocido, porque sabe cómo caminar por una habitación llena de gente que la ha menospreciado y aún así encontrar la manera de guiar con amabilidad». Sentí que mi pecho se apretaba, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a parpadear. Oliver se giró ligeramente hacia el resto de los invitados, pero su voz se agudizó, deliberada ahora. «Ella no finge ser amada, es amada por mí, fieramente, con orgullo, y por cada persona que realmente ha tenido el honor de conocerla». La habitación se quedó en silencio, no torpemente, no tensamente, sino con reverencia. Todos los ojos se volvieron hacia Janice, luego hacia mi padre, luego de vuelta a nosotros. «Y yo no solo me presenté hoy», continuó Oliver. «Me paré en ese altar con plena intención, porque elegir a Aura es la mejor decisión que he tomado, no a pesar de dónde viene, sino por eso». Miró directamente a mi padre ahora. «Porque ella todavía elige el amor incluso en un mundo que no siempre la ha amado de vuelta». Un latido, y luego otro. Nadie aplaudió, nadie se movió. Era un silencio que no pedía aplausos, pedía un ajuste de cuentas. El vaso de Janice se quedó suspendido a medio camino de sus labios, su rostro ilegible, su máscara de repente demasiado apretada. Mi padre miró fijamente su regazo, parpadeando lentamente, con los labios apretados como si acabara de probar algo amargo. No levantó la vista, ni una sola vez. La habitación nos pertenecía ahora. Oliver regresó a la mesa. No buscó elogios, no comprobó las reacciones. Se sentó a mi lado, tomó mi mano entre las suyas y la sostuvo con una cálida y silenciosa certeza. Me volví hacia él, sin palabras. Había mil cosas que quería decir: «Gracias, te amo, no tenías que hacer eso, no tienes ni idea de lo que significó», pero todo lo que logré fue un susurro: «¿Me viste?». Él sonrió. «Siempre lo hago». Y a partir de ese momento, todo cambió. Janice no habló durante el resto de la noche.
ni un comentario sarcástico, ni un cumplido falso, nada. Su silencio era más fuerte que cualquier insulto que hubiera lanzado jamás. Mi padre apenas se movió, no se unió al baile, no levantó otra copa. El resto de la habitación, sin embargo, cambió. Los invitados se acercaron, no a Janice, no a mi padre, sino a nosotros, para estrechar la mano de Oliver, para abrazarme, para susurrar. Esa fue la cosa más honesta que he escuchado en una boda. Maya me agarró las dos manos y dijo, no solo te vieron esta noche, te defendieron. Eso también importa. Calle se acercó, con los ojos todavía en conflicto, pero puso una mano sobre mi hombro y dijo en voz baja, lo siento. Luego se alejó. No fue redención, pero fue un comienzo. El resto de la noche se sintió diferente. La música era más alta, las risas más reales, la tensión se había roto como una goma elástica finalmente estirada demasiado. Oliver y yo bailamos, no el tipo de baile en el que te balanceas educadamente para las fotos, sino el tipo en el que te dejas llevar, en el que pierdes el aliento de tanto reír. Y no soltó mi mano, ni una sola vez esa noche. No me sentí avergonzada, no me sentí pequeña. Me sentí vista, plena, claramente, porque alguien finalmente me había defendido, no solo a mi lado, sino por mí. A veces, la mayor venganza no es ninguna venganza, solo paz, una respiración profunda y la negativa a seguir buscando la aprobación que nunca fue para ti. Los días después de la boda pasaron como la calma después de una larga tormenta, del tipo en el que el cielo es gris pero tranquilo, y el único sonido que queda es el de tu propia respiración finalmente estabilizándose. Janice no llamó, ni mi padre. Ni un mensaje de texto, ni un mensaje de voz, ni siquiera una felicitación genérica. Al principio, seguía revisando mi teléfono por costumbre, medio esperando algo cruel, medio esperando algo débilmente redentor. Pero entonces sucedió algo extraño, dejé de revisar, y el silencio que una vez temí, el silencio que una vez llené de disculpas y preguntas dolorosas, comenzó a sentirse como paz. Porque esta vez no era yo a quien estaban excluyendo, esta vez me había marchado yo. Unos días después de la luna de miel, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Calle. Me pidió que nos reuniéramos para tomar un café, solo nosotras dos. Me quedé mirando el texto durante mucho tiempo antes de responder. Luego escribí, de acuerdo. Nos encontramos en un café tranquilo cerca del parque. Ella ya estaba allí, removiendo nerviosamente su té, aunque se había enfriado. Su postura era rígida, como un cable demasiado tenso. Cuando entré, se levantó y luego volvió a sentarse. Sentí que ninguna de las dos sabía cómo hacer esto. Te debo una disculpa, comenzó, con los ojos fijos en la mesa. No me la debes, dije suavemente, aunque no estaba segura de que lo dijera en serio. Sí, te la debo, su voz se quebró. Escuché lo que dijo Janice en la boda. Vi cómo te veías cuando saliste. No dije nada. Ella respiró hondo. Lo que no sabes es que Janice había escrito un discurso, uno que planeaba leer durante los brindis. No era amable. Calle negó con la cabeza. Estaba diseñado para humillarte. Se me revolvió el estómago. Lo encontré en su bolso antes de la ceremonia, continuó, y lo tomé. Nunca se lo dije. Simplemente lo metí en mi bolso y lo tiré al día siguiente. No sabía qué decir. Me miró entonces, realmente me miró. Debería haber hecho más todos esos años. La dejé tratarte como si no importaras. La vi derribarte de mil maneras pequeñas y no dije nada. El silencio entre nosotras se prolongó. Luego dije la verdad que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. El silencio nunca es neutral, dije. Se posiciona en algún lugar, incluso si finge no hacerlo. Los ojos de Calle se llenaron de lágrimas. Lo sé, y lo siento. Entonces, en un momento que nunca pensé que llegaría, nos abrazamos, no el tipo de abrazo rígido que habíamos fingido en cumpleaños y días festivos, sino el abrazo real, el tipo que dice, te veo ahora. No arregló todo, pero abrió algo, y eso fue suficiente. Más tarde esa semana, abrí mi computadora portátil y vi que Maya me había etiquetado en una publicación. Era una foto tomada por alguien en la boda del momento en que Oliver regresó a nuestra mesa después de su discurso. En ella, él está tomando mi mano y yo lo miro como si fuera gravedad y luz al mismo tiempo. La leyenda decía,
ella dejó de encogerse esa noche, frente a todos. Eligió no desaparecer. Así es como se ve convertirse. No pasó mucho tiempo antes de que la publicación se volviera viral. Los comentarios inundaron de extraños que vieron algo de sí mismos en esa imagen. Necesitaba esto hoy. He sido la chica en la mesa. La valentía no siempre se ve ruidosa, a veces se ve como permanecer sentada junto al que te ve. El blog de Maya siguió, un amor que no requiere encogerse, como mi mejor amiga se defendió en su propia boda. Y por primera vez en años, no me estremecí cuando alguien miró demasiado de cerca mi historia. Volví a terapia, no porque me estuviera desmoronando, sino porque quería entender por qué había pasado tanto tiempo aferrándome a piezas que no me pertenecían. Me senté en esa habitación con luz tenue semana tras semana, desentrañando años de moretones silenciosos y tragándome sentimientos. Seguía tratando de ganarme el amor como si fuera un premio. Le dije a mi terapeuta. Ella sonrió gentilmente. Porque en algún momento del camino aprendiste que el amor tenía que ganarse. Pero Oliver me había demostrado lo contrario. No me amaba porque demostrara que era digna, me amaba simplemente porque era. Nuestro nuevo hogar no era grandioso, un apartamento de 2 habitaciones con escaleras crujientes y una puerta principal obstinada, pero era nuestro. Plantamos albahaca en el alféizar de la ventana, quemamos la cena 2 veces la primera semana, construimos estanterías demasiado altas para el techo y nos reímos cuando rasparon el yeso. La vida se sentía ligera, desordenada, real, y dejé de necesitar permiso para disfrutarla. Una tarde lluviosa, puse esa foto de la boda en la pared de nuestro pasillo. Justo al lado, agregué una nota adhesiva con mi letra, no estoy fingiendo. Soy amada. Ese día lo susurré en voz alta para mí misma, solo una vez, y luego lo dije de nuevo, más fuerte. No he hablado con Janice ni con mi padre desde entonces, y honestamente, no los extraño. Su silencio ya no es una herida, es un límite, una puerta que finalmente cerré, no con ira, sino con claridad. Porque ya no necesito el reconocimiento de personas que nunca aprendieron a ver con claridad en primer lugar. Así que si todavía estás esperando que te vean, si alguna vez has sentido que tenías que encogerte para pertenecer, que esto te sirva de recordatorio, no necesitas audicionar para el amor, no necesitas tolerar la crueldad por el bien de mantener la paz, no eres demasiado, no eres invisible, eres suficiente, y siempre lo has sido.